Bueno, buenas tardes, Dimo García. Muchas gracias por recibirme en su taller. Estamos en el taller de Dimo, queda acá al lado, justo al lado de la Universidad de Santo Tomás, ¿no? Sí. Santo Tomás, en Chapinero, en el corazón de Chapinero. Y bueno, le hemos pedido el favor a Dimo, pues que nos cuente qué ha pasado, por qué se retiró usted que es tan mediático, que un momento que se da muy mediático y Sí, se está funcionando. usted se desvinculó de las redes. Bueno, hay varias cosas que tenemos que hablar, pero antes de que comencemos la conversación, sí quería viene como enmascarado, ¿no? Como un caballo de Troya y y le traje aquí pues un presente, ¿no? Unas bananas, porque están muy cotizadas dentro del arte. A ver si usted se anima, usted que es tan buen pintor, y a ver si de pronto se hace unos buenos cuadros de bananas para que, pues a ver si se logran vender si no por $100,000, por $50,000. Por lo menos algo. Bueno, pero ya para qué pintarlos si ya pues No, solamente con ponerlos pero ya hacemos arte, pues. sí, 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 no, ya estamos haciendo arte, ¿no? Ya, Sí, definitivamente hemos llegado a la creación artística por medio del banano puesto en una galería, que es pues un nuevo desplante de la creación contemporánea típica mm, hoy en día. Mm, pero pues ¿qué se puede decir? Pues es como es digamos otra ocurrencia más, otra forma típica de llamar la atención sí. por parte de este artista italiano bastante conocido y que no me parece tan malo, ¿sabes? O sea, tiene unas obras interesantes porque crea como unos espacios y unas imágenes irónicas, sarcásticas, pero pues aquí sí ya sí es lo típico, ¿no? La típica bobada del arte contemporáneo. Sí, pero esa típica bobada del arte contemporáneo la digamos ahora es casi estos artistas que se vuelven empresas muy importantes, ¿no? Entonces hacen como un obsequio a su fanática, a sus seguidores, como se dice ahora en redes sociales, ¿no? Ahora no se tienen amigos, sino se tienen seguidores. Y de pronto este tipo de eventos lo que hace son como obsequios que esta gente que produce tanto dinero, entonces hacen estos obsequios, este entretenimiento. Sí, Para, pues es la idea como de generar simplemente un pequeño escándalo o un gran escándalo y entonces seguir, digamos, en circulación a partir de eso. Sí, eso hace parte como del negocio y porque pues simplemente un banano pegado en una pared, pues qué interés puede tener más allá de saber que es hecho por este artista muy conocido y entonces digamos incentivar y promover el culto a ese tipo de figuras pues que hacen esas tonterías pues. bueno, listo. No nos detengamos mucho en este episodio que es bastante trivial, de mucha repercusión mediática, eso sí, y hoy prácticamente esta repercusión mediática es la que produce obra, gústenos o no, es en las redes que es posible vender obra, los que quieran vender obra. Bueno, no sé si de pronto al final usted termine pues pintando No, bananos, no, pues bananos. no sé, no me gustan más las figuras, de todas formas, me parecen más interesantes los personajes. Y digamos que fue esa una de las razones por las cuales desde hace como 2 meses estoy un poco por fuera de las redes porque pues para ver pendejadas y mirar que la gente dice bobadas, digamos que lo que una de las de lo que digamos en mi diario transcurrir de las redes me hizo finalmente pensar en hacer una pausa, no sé hasta cuándo, pero por lo menos me he sentido mucho más tranquilo, he podido desarrollar mis proyectos con mucha más eficiencia por fuera de las redes, pero una de las tonterías que leí por último en las redes que dije, no, yo no quiero seguir escuchando bobadas y pendejadas y la gente diciendo cantidad de cosas ridículas, fue que un día entré
a Facebook y había una muchacha quejándose que porque, no quejándose, sino estaba pidiendo entre sus amigos a ver si podía, si alguien le podía recomendar un plomero, pero que el plomero no fuera antipatriarcal, ni que tuviera ningún conflicto de género. Yo decía, ¿qué? Yo ¿por qué tengo que leer estas pendejadas que la gente dice y habla? O sea, ¿qué me importa que esta muchacha que ni conozco quiera un bromero antipatriarcal? Entonces, toda una cantidad de bobadas con las que uno está todo el tiempo en contacto en las redes, escuchando y leyendo, que yo dije, no, ya no quiero saber de nada de estas cosas y más bien me aparto un poco y me dedico pues a lo que me interesa, que es la creación artística y el desarrollo de proyectos que he podido estar desarrollando estos últimos tiempos sin tener que leer tanta bobería que se dice en Facebook sobre todo y en Twitter y en las redes. Pero mire que estos bananos están, $100,000 pagaron por un banano, entonces mire que, es decir... no sé, pero es que no se sabe tampoco, o sea, de pronto nadie pagó eso, sino que inventan que pagaron eso. Sí, eso es cierto. Y pues, ¿quién va allá a ir a pedir a ver que dónde está el... Que se certifique, que no muestre el documento que se firmó, que se pagó. No, es simplemente otra una estrategia publicitaria para publicitaria, poner nuevamente en boca de todo el mundo el nombre de ese artista. Entonces, pues muy tonto eso, pero funciona bien. Y le funciona mucho al arte contemporáneo. Bueno, en ese orden de ideas, pues la idea de traer esta provocación, ¿cierto? Usted que es un crítico acérrimo de todo esto que usted categorizó como duchampismo, ¿no? El duchampismo local. Entonces no es gratuito, usted es una persona que se ha caracterizado y que ha liderado como esa oposición, digamos, hay una oposición al arte. Por lo menos aquí en Colombia somos la representación de la resistencia, de la real resistencia, la resistencia. Porque es que se habla mucho de resistencia, pero las resistencias que dominan en el panorama de las redes sociales no son en realidad resistencia, sino es la repetición constante de tópicos y de clichés ¿cómo se llama? De lo políticamente correcto. Y yo creo que hoy precisamente para hacer resistencia es la forma más coherente y adecuada es tener un pensamiento personal que no necesariamente tiene que estar en acorde con lo que se supone que uno debe pensar para estar en la jugada y en la movida y en las modas actuales. Entonces yo creo que hoy en día precisamente la resistencia es estar en contra de una cantidad de cosas, así terminen a uno tachando lo que de retrógrado y hasta de facho me han dicho 1000 veces, pero pues tonterías, una cantidad de personas que intentan como generar unos tribalismos pues que realmente no muestran un desarrollo personal en términos de una conciencia individual, de un pensamiento diferente, sino que simplemente es estar ahí en la jugada, porque si uno se llega a oponer a ciertos tópicos que se supone que son, digamos, de resistencia, uno pues termina siendo marginado, pero yo prefiero ser marginado y pensar lo que creo que es coherente y correcto. En libertad, sin exacto, discurso, sí. Bueno, yo estaba pensando, bueno, sí, es cierto, pues toda esta crítica suya al arte contemporáneo, lo que se ha llamado el duchampismo, lo ha llevado a muchos de esos críticos, porque los tiene, ¿cierto? Muchas querellas que hay que tuvo usted, que mantuvo en Facebook, sí. Lo han llevado a que se ha catalogado como una persona muy conservadora. Pero entonces estaba pensando si esa es la alternativa que nos queda, digamos, para poder hacer resistencia a todas estas imposturas, todas estas maquinaciones que se hacen desde diferentes grupos de poder para favorecer, para promocionar algún tipo de arte. Entonces, para hacer resistencia habría que buscar una estrategia artística. Pues usted es artista,
y usted no va a hacer, no va a hacer oposición, sino por medio del arte. Entonces, Sí. la tradición es una manera de hacer resistencia. Pues es que digamos que yo no creo que yo sea un conservador ni un liberal, ni alguien que esté, digamos, que tenga unas ideas completamente rígidas sobre el arte y sobre la cultura, sino simplemente desarrollo un punto de vista personal que puede que otros califiquen de conservador o como lo quieran calificar, pero realmente como hoy en día de lo que se trata es de encasillarlo a uno en algo, ¿sí? Para poder decir, ah, no, esta persona es así, así, así. Entonces lo que resulta es que cuando a alguien se le sale como de los parámetros rígidos y elementales con que muchas personas definen las maneras de pensar, entonces pues termina uno siendo catalogado ahí de un conservador o de lo que sea. Pues es ridículo, ¿no? Finalmente, si digo 2 más 2 igual 4, entonces soy conservador. Si me dedico a tener un proyecto de desarrollo de unas pinturas, entonces por pintar soy conservador. O sea, unas tonterías. Pero es que hay gente que lo critica, a veces uno dice, bueno, digamos, estamos en un medio muy diverso, las artes Sí. predomina la diversidad, diferentes puntos de vista, diferentes apuestas estéticas, y eso me parece que es la riqueza, y por eso es que el arte tiene un lugar en la sociedad, y hay que defender ese lugar en la sociedad. Uh-huh. Y hay veces que se dan todas esas discusiones, y en esas discusiones usted llega a desacuerdos, y entonces sus amigos cuando estaba en Facebook, ¿cierto?, se quejaban de que usted los bloqueaba, entonces se quejaban, no, entonces la única manera que tuvo de responder fue bloqueándome en Facebook, entonces, ¿por qué bloquearlos? ¿Por qué no mantener el diálogo? No, pero yo no le... ¿A quién bloqueé? Bueno, pues la gente se queja, la gente se queja de que usted los bloquea. No, pues no, yo no sé. O sea, finalmente me parece que las redes sociales son un espacio en el que pues puede haber una libertad de expresión, pero pues también uno tiene derecho a bloquear a alguien si lo que resuelven es insultarlo a uno de forma absurda y no digamos llevando la discusión a los argumentos. Entonces pues es eso, o sea, simplemente lo que falta mucho es una discusión argumentada y que realmente la gente pueda tener sus puntos de vista y en la medida en que sean coherentes y generen y construyan una racionalidad propia, pues son aceptables y son, digamos, parte, digamos, de la riqueza y de las posibilidades de formas de pensar, pero cuando uno ve son personas repitiendo simplemente eslóganes para creerse haciendo parte de grupos sociales que están por encima de los demás, pues sí me parece como un poco tonto, entonces como que para qué. Bueno, ya entramos entonces en el tema con el cual hicimos la presentación de esta transmisión, y es algo que lo oigo por primera vez, conceptualizado. Uh-huh. Nosotros sabemos un poco de que el éxito o el fracaso de un artista se resuelve ahora decíamos que eran las redes sociales, pero Uh-huh. usted lo que acaba de decir antes es que el artista hoy lo que hace son relaciones sociales. Entonces hay como una nueva categoría, el artista como relacionista social, ¿cierto? Exacto, totalmente. Es decir, su obra, sea la que sea, ¿cierto?, logra un lugar en la sociedad siempre y cuando se aprenda a mover dentro de un grupo de amigos, dentro de un grupo de instituciones. Tiene que ser un poco lagarto. Sí, pues eso era lo que estábamos ahorita hablando antes del video, y es como, digamos, en la actualidad, las formas en que un artista logra una visibilidad y un reconocimiento social pasan por su capacidad de establecer y desarrollar, digamos, relaciones sociales. Más allá de que el artista sea su obra, que es lo que debería contar, más allá de que esa obra sea interesante, que tenga un trabajo a conciencia, que tenga una producción comprometida,
que desarrolle un trabajo disciplinar con rigor. Ninguna de esas, digamos, de esas características que normalmente harían que una producción visual tuviera o tenga un sentido importante y que de esa forma se genere un reconocimiento porque genera identificación en lo social, eso pasa a ser algo totalmente llevado a un segundo plano, porque lo que se valora hoy, o por lo menos es lo que uno ve, no solamente en términos locales, sino también en la producción artística internacional, es que lo que se valora es la capacidad del artista de generar relaciones, estar metido en las roscas, estar metido en los círculos donde se están manejando por ejemplo, los recursos públicos, en el caso de las producciones y eventos culturales patrocinados por el Estado. Entonces es la capacidad del artista de ser un ser social y estar ahí metido. Eso es lo que se valora hoy en día, más allá, digamos, de la producción artística, lo cual es terrible, porque es que es como, el caso es como si, decíamos hace un rato, como si en el fútbol no se valorara que James Rodríguez fuera un gran jugador de fútbol, que metiera muchos goles, sino lo que se valorara es que apareciera en las propagandas de calzoncillos y tuviera unas muy buenas relaciones públicas con los directores de los clubes deportivos, etcétera, independientemente de si juega o si le patea bien el balón. Bueno. Entonces es absurdo, sí. Es una cosa, y uno lo ve aquí en las exposiciones, los artistas que se están presentando en el Mambo, los que se muestran en los salones nacionales, todo es una rosca tan incómoda, digamos, de ver desde el punto de vista de los que realmente estamos comprometidos con una producción visual profesional de la creación de imágenes, que puede ser en pintura, en dibujo, en ilustración, etcétera, que pues no tiene sentido, digamos, intentar establecer una producción que logre introducirse o enmarcarse o estar en esos ámbitos, porque ahí lo que se valora es yo cómo me relaciono socialmente, lo cual es perfecto también, porque cada artista tiene la posibilidad y la necesidad también de generar relaciones sociales para que su trabajo sea conocido, para poder exponer, para poder mostrar. Pero si lo que importan son las relaciones sociales, finalmente en un nivel muy superior a lo que está produciendo como arte, pues ahí hay un gran problema, me parece a mí, a nivel social y cultural. Sí, es lo que produce la época. Pero quería llamarle la atención sobre aquí algunas personas que lo saludan. Aquí está un artista que hace mucho meme. Bueno, usted también está incursionando en esa estética de meme muy contemporánea. No mucho. Bueno, por sus videos. Bueno, mucho de meme. Estaba haciendo los videos y el canal. Sí. Pero bueno, entonces está aquí Eduardo López, que le dice que lo saluda y dice que hola, Eduardo. Bueno, aquí también teníamos a Roberto Rodríguez, que también es una persona que participa mucho en redes sociales. Está Marna Sánchez, a Liliana Caicedo, bueno, una artista visual. Sí. Entonces, saludos a Liliana. Está, bueno, aquí este es un artista, Jorge Zuluaga. Está Vanessa Torres, también una persona muy enterada sobre los movimientos artísticos, pero sobre todo sobre las coyunturas políticas en las que estamos a nivel nacional e internacional. Bueno, pero sigamos. Bueno, pero estamos hablando de los amigos, ¿cierto? Nelson Moncada, estamos Nelson. Ángel Borges, estamos aquí un artista performático, hace propuestas transformistas, drag, de mucho reconocimiento. Está Diego Sánchez, Dinael Uribe, un artista, bueno, Eduardo López está por acá, Joana Pachón, artista, Jonathan Camero, artista, bueno, mucha gente está conectada. Bueno, entonces, pero volvamos al punto en el que estábamos trabajando, ¿no? Que era lo de que la coyuntura mediática, tecnológica, lo que está haciendo es que la imagen no sea tan interesante, no sea tan importante como las relaciones o como lo que sucede en las discusiones que se ven en redes. Entonces la pregunta es, ¿no sería que siempre fue así? Que realmente la imagen
nunca fue muy importante, que lo importante era todos los debates que podía suscitar el artista, sus empresarios. No, para nada. Hubo una época en que y es que no es solamente, o sea, primero que todo, si hablamos del arte premoderno, es muy claro que hay unas producciones artísticas en las diferentes culturas y épocas que destacan por encima de otras en su trabajo visual. Hay unos procesos de refinamiento donde hay unos artistas que llegan a un más alto grado de refinamiento visual en un determinado tipo de producción artística, y lo que el público buscaba era ese trabajo que se escapaba de lo cotidiano, de lo simplemente natural en su entorno habitual, y que llegaba, digamos, a algo que estaba mucho más allá y que generaba un cierto tipo de sorpresa, y no solamente se quedaba en la sorpresa, sino había una producción de sentido que radicaba en esa creación y en ese profesionalismo que lograba determinado artista, que se ve también hoy y que se sigue viendo hasta el día de hoy en los diferentes medios artísticos por fuera del arte, de lo que yo llamo el arte conceptual contemporáneo o el duchampismo, donde sigue siendo, y por lo que sigue siendo importante, es la imagen y la producción profesional de las imágenes. Uno lo ve en las series de televisión, en las películas de Netflix, en la producción de imaginarios visuales de carácter popular, en el cómic, en la ilustración, o sea, realmente en todos los medios artísticos, en la música. O sea, si uno escucha música es porque la música le gusta, le llega a uno, y uno entonces sigue escuchando unos determinados grupos porque es que es la música lo que está determinando que yo diga, uy, este grupo me gusta, lo sigo escuchando, me llama la atención, me habla directamente. En cambio, digamos, en los medios artísticos ligados a las artes visuales contemporáneas, nada de eso importa. Lo que importa es que yo tenga buena sociabilidad con el curador tal, que esté en la rosca de no sé quién, y entonces pues eso hace que se vuelva un arte totalmente ajeno, digamos, a una producción realmente profesional, donde se está buscando generar sentido al contacto con un público, sino simplemente es engranarse en un sistema, a ver yo cómo destaco ahí en medio de una sociedad tribal, que finalmente, por eso hemos hablado tantas veces, que se parece tanto como a una secta. Uh-huh. ¿Mm? Sí, bueno, sí está esta preocupación sobre cómo se legitiman hoy las imágenes, ¿no? Más que las imágenes, los artistas, porque las imágenes yo creo que se legitiman en el sentido de que si alguien realmente ve una pintura y le interesa, pues genera una relación emocional y de identificación con ciertas imágenes, que es lo que debe realmente primar a la hora de generar un público y un sentido, digamos, una importancia social de una sociedad en relación a la producción artística. Bueno, mire, pasemos a otro punto, digamos. Bueno, ya miramos un poco la coyuntura, la obra de Catherland, un poco escandalosa, yo lo llamo un poco cínica, ¿no? Hablamos ahora, pues sí es cierto que ahora usted me hace dudar, es muy probable que no sea cierto, que todo sea una invención de que se vendió por $100,000, que 2 horas por $100,000, que se la están peleando los museos, y puede ser... Pero es que fíjate que ese tipo de escándalos son tan tontos como que, pero digamos el mismo modelo de alguna forma como de generar un escándalo para producir un interés que la obra misma no tiene, se plantean incluso a nivel local. Por ejemplo, con todo este cuento de este año, haciendo un balance de algunas cosas que pasaron con el Salón Nacional de Artistas, pasó el Salón Nacional de Artistas y ¿quién habló de una obra de ese salón? De la única obra que se habló fue del escándalo que armaron, que porque a Lucas Ospina y a Power Paola les borraron un graffiti, y eso fue el gran escándalo, que es absolutamente ridículo en el sentido de que es un graffiti, ¿sí? Lo que ellos están planteando es un graffiti. ¿Y a cuántos grafiteros a diario no les borran sus grafitis todos los días en todas partes? Pero como ellos pertenecen al medio artístico, pues más que todo Lucas, que
que Power Paola, pues entonces tocaba hacer un escándalo de que ocurrió eso, de que le taparon el grafiti en el Colombo Americano. Pero lo que parece importante ahí es el escándalo en sí mismo, no una crítica o digamos una reflexión sobre la obra que estaba planteada, porque si uno mira la obra, pues uno lo que ve era que Lucas Ospina pintó ahí a Trump y como un titiritero como que de Santos y de Uribe, o sea, unas cosas que uno dice a nivel realmente de la imagen que está produciendo, pues eso parece un meme, o sea, eso qué interés tiene ahí un Trump con una, o sea, es tan obvio lo que está planteando, por lo menos ese fragmento de la imagen que fue el más polémico, que yo digo, finalmente, toda la polémica que se hizo, pues simplemente fue lo que quedó del Salón Nacional de Artistas, de resto, ¿cuál obra quedó? Bueno, usted me hace caer en la cuenta de que hay una contradicción en la propuesta de este graffiti, ¿no? Y es hacer un graffiti en la calle con la perspectiva y con la filosofía del graffiti que es al día, usted mismo lo acaba de mencionar, su vida es muy corta, es decir, sí. Entonces lo que los promotores, la gente que está alrededor del salón quería que la calle le garantizara la permanencia de ese graffiti por lo menos los 3 meses que duró el Salón Nacional, lo cual usted no le puede exigir eso a la calle. Exacto, es decir, usted se mete a la calle y en la calle te modifica. Y además que todos ellos son en contra de precisamente plantean la idea del arte efímero, todos ellos, porque me refiero que es como una forma de pensamiento que está ahí en las bases que uno puede pues finalmente conceptualizar y saber exactamente qué tipo de cosas son las que son admitidas en esos salones, qué es lo que están pensando, porque todo remite, digamos, a ese código y a esa forma de pensamiento que tanto ha criticado Abelina Lesper y García Villarán y todos los youtubers. Y entonces se andan quejando de que borraron el graffiti, pero al mismo tiempo no creen en un arte permanente, sino el efímero. O sea, es una cosa totalmente contradictoria y simplemente lo que quería destacar era pues que no puede ser que, digamos, la importancia de una obra o de un artista radique en los escándalos que hace, sino realmente en la producción artística que está haciendo y en lo que está proponiendo a nivel profesional. Y lo que pasa es que, digamos, uno de los factores que he estado pensando últimamente con respecto a eso es que es todo un sistema de valores muy difícil también de modificar, porque tiene sus relaciones con la academia, con los museos, con la misma forma en que se entiende las galerías de arte, y es difícil de modificar porque parte también de la misma educación que se está impartiendo en las artes. Por ejemplo, en las universidades, que yo, pues tú sabes que soy también profesor universitario. De una universidad pública. De una universidad pública también, como tú. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, no solamente siendo profesor ahí, sino en diferentes universidades y viendo lo que pasa también en universidades en Canadá y en Francia, que fue donde yo estudié, pues uno lo que ve es que hay una exigencia muy grande de digamos, de las instituciones, porque los artistas hagan investigación, que los profesores hagan maestría, que hagan doctorado. Por eso es que me puse a hacer yo el doctorado para ver si después conseguía un trabajo en una universidad. Bueno, todo eso, digamos, es un sistema que privilegia sobre todo pues la reflexión en arte y la producción escrita. Entonces lo que está pasando ahora es que muchos profesores pues están comenzando a escribir, a hacer sus maestrías, sus doctorados, etcétera, pero a la hora de estar, digamos, la educación superior en artes vinculada a espacios universitarios donde los mismos profesores lo que más desarrollan es la escritura y el concepto, pues queda muy poco tiempo para que esos profesores también desarrollen unas prácticas específicas en medios, es decir, que haya profesores que de pintura o de escultura o de grabado, etcétera, que realmente sean profesionales en sus medios, porque se les está exigiendo es más bien que se pongan a escribir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que finalmente, como las formas más elementales y fáciles de trabajo en las artes visuales tienen que ver con la producción de dispositivos creativos o obras que no necesitan, digamos,
de una especificidad disciplinar. Entonces lo que prima es que todos los profesores o muchos de los profesores que trabajan hoy en las universidades, pues escriben, hacen su producción teórica y terminan haciendo arte conceptual contemporáneo, porque no les queda tiempo para ponerse a aprender a pintar o para ponerse a aprender a dibujar o para ponerse a aprender a esculpir, y por lo tanto tampoco saben enseñar ni pintura, ni escultura, ni dibujo, ni nada que tenga que ver con un medio específico donde hay unas disciplinas y unas formas de perfeccionamiento. Entonces digamos que es un problema bastante complejo en ese bueno, sentido. está eso, digamos, la pedagogía en las facultades de arte, pero cerremos el capítulo del Salón Nacional. Pues, ¿vale la pena que el Estado invierta los recursos que invierte en un salón de esta naturaleza, con todas esas alianzas que establece, y los resultados sean tan pobres? Eso, bueno, muchas veces se ha evaluado, se ha solicitado, se ha pedido que se replantee eso, que se actualice este formato de estímulo nacional a los artistas, pero hay un poder muy fuerte al interior de estos círculos de poder que impiden que haya una transformación en estas prácticas. Sí, pero usted personalmente, con unos resultados tan pobres, con tan poca repercusión social, que las artes visuales tal como aparecen a través del Ministerio de Cultura, a través de sus salones, no se constituyen en referente cultural ni social. Es decir, ahí estamos todavía se habla de música, se habla de cine, los medios, ¿cierto? Pero esto no merece una palabra en ámbitos sociales amplios, ¿no? Entonces, ¿se justifica que tengamos ese tipo, o es el momento de desarrollar estrategias para que se hagan reformas fuertes a este sistema de estímulos? Pues yo creo que primero que todo, los salones nacionales no están reflejando lo que realmente pasa en el medio, que es bastante amplio realmente, sino reflejan simplemente un tipo de proyecto cultural específico que tiene que ver con el arte que proviene de las tendencias conceptualistas de los años 60, reencauchadas hoy en el arte contemporáneo, y lo que normalmente se ve como excusa es que se dice que el Salón Nacional está destinado para un tipo de arte que no tiene una representatividad en el sistema de galerías o de museos, es decir, que eso no es un arte que sea comercial, y entonces que por eso necesita un apoyo estatal. Esa es, digamos, como la justificación que se da a un cierto tipo de producción que debe ser valorada y incentivada y patrocinada por el Estado, que al mismo tiempo pues lo que ocurre ahí es que pues es un arte que precisamente digamos que lo comercial, me parece a mí, no se limita simplemente a una transacción económica, sino digamos a una producción que interesa a alguien. En lo que se produce ahí, en ese tipo de salones nacionales, y lo que se apoya en las artes a nivel estatal, o por lo menos lo más visible, es un arte que solamente está hecho primero para artistas, un arte de artistas para artistas, que maneja una serie de códigos e ideas cuyos consumidores son un reducido medio artístico, y por lo tanto lo que se produce ahí tiene muy poca incidencia en lo social, porque a nadie le va a interesar ir a ver unas cosas pues que en sí no llaman la atención. Puede que si alguien se pone a leer y a comerse todos los discursos conceptuales, puede que le encuentre algún interés, pero de por sí es un arte que no refleja tampoco lo que yo estaba diciendo, un cierto tipo de profesionalidad en la creación de imágenes. Entonces uno ve unas producciones que no son dibujo, que no son pintura, que no son escultura, que están muchas veces entre medios, ¿no? Ese arte interdisciplinar que no es ni lo uno ni lo otro, y que pues no genera, digamos, unas imágenes, primero que produzcan recordación en el público. Entonces, al no producir recordación es porque no están realmente interesando. Y por otro lado, pues también, digamos, me parece a mí que sí puede ser importante que hayan unas instituciones que valoren aquello que no es comercial, pero que en ese sentido, digamos, lo que se produce a partir de
intereses subterráneos ligados a la contracultura, etcétera, pues que de alguna forma en cierto momento eso genere identificación y nexo social y que realmente haya interés en lo que se produce, pero no ocurre. No ocurre y entonces pues lo que refleja son grupos de poder intentando mover unas fichas que solamente interesan dentro de ese pequeño ámbito social y no hablan a la sociedad. Por eso incluso en las generaciones anteriores, cuando uno mira la generación de Botero, incluso hasta la de Luis Caballero, pues ese tipo de pintura por lo menos llegó a ser tan importante porque se salió precisamente del simple círculo y espacio endogámico del medio y comenzó también a interesar a otras personas de la sociedad y comenzó a generar símbolos y a tener un interés social mucho mayor, que es lo que no pasa hoy en día por toda esa cantidad de dogmas absurdos que hay hoy en día en las artes contemporáneas, que no puede haber objeto, que el artista, bueno, que lo artesanal no, que la pintura no, que lo anecdótico no, que bueno, todo no, es un arte de la negación de todo y pues que la obra de taller no, que ya los artistas ya no estamos en los talleres, sino que estamos es en lo social. O sea, una cantidad de pendejadas que es lo que se debe pensar para ser un artista contemporáneo. Y pues así pues no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, con respecto a su observación de los salones nacionales, que me parece pertinente, yo diría que sí, bueno, qué bueno que el Estado estimule, promueva la aparición de propuestas artísticas que no son comerciales, me parece estupendo. El asunto es que aquellos que son llamados a hacer estas propuestas que no son comerciales son la mayoría, si uno hace una revisión, son artistas que están afincados en galerías, es decir, que ya tienen un promotor en una galería. Es decir, son muy pocos los que por fuera del régimen de galerías pues, van a aparecer apoyados en estos salones. Sería como un matiz que habría que hacer, ¿no? ¿Por qué no pasamos entonces a hablar de, bueno, usted hablaba de tres momentos, Botero, habló de Luis Caballero, su estética, tiene su sensibilidad, tiene su época, tiene el grupo que se identifica con estas estéticas, pero también le faltó mencionar a Doris Salcedo, que tiene su grupo, tiene su entramado de relaciones, ¿cierto? De las que usted hablaba, ¿cierto? Que sin ese entramado de relaciones muy difícil que se sostenga la obra de Doris, ¿no? Total. Pero igual Botero, pero igual, mi hipótesis es que igual Botero, igual Caballero. Pero la pregunta mía es así, la planteo de la siguiente manera. ¿No estamos fatigados de esta estética de duelo que representa Doris Salcedo? Tenemos que seguir anclados a esta estética poco quejumbrosa, del duelo eterno, nunca superado. No quieren que superemos el duelo. ¿Desde dónde hacer frente a esta estética? ¿Cómo necesitamos otra estética que no sea la del duelo? O tenemos que seguir ahí lloriqueando. No digo que no es importante eso, el reconocimiento, el hablar de esta tragedia nacional, pero estoy hablando también de lo que vimos en los últimos 3 meses aquí en Bogotá y en otras ciudades del país, en donde la vitalidad de los jóvenes está en la calle, ¿cierto? Que no están llorando, nos queremos transformaciones, que queremos vivir, queremos oportunidades, queremos hacer cosas, ¿cierto? Pero parece que la estética del duelo, toda esta cosa en la que se interesaba el Estado, pues como que no diera lugar a eso. ¿Qué opina sobre esa estética del duelo si ya es el momento de enterrarla? Pues, no sé, a mí, o sea, lo que yo siempre veo es cada vez que abro el periódico es que Doris Salcedo recibe otro premio por algo. Uh-huh. Así que el premio de no sé qué de España, que el premio de no sé cuál. Yo digo, pero realmente las obras que ella hace por fuera de ese nombre de Doris Salcedo, de esa marca, ¿no?
realmente son interesantes a nivel visual, está proponiendo realmente algo que por fuera de ese discurso en muchos años, meses, siglos, qué sé yo, realmente quede. Yo veo muy dudoso eso, porque sí, obviamente lo que tú decías, en Caballero o en Botero o en los pintores donde hay una profesionalidad realmente perceptible en su manera de trabajo, pues es muy claro que al final de los tiempos, cuando desaparecen los discursos, lo que queda realmente son las imágenes que hay ahí. Y yo creo que las imágenes de Botero, así a uno no le guste, o las de Caballero, son producciones que de todas formas se ve que allí había alguien con un saber hacer concreto puesto en juego, no con un discurso como el discurso de Doris, que es hablar. Es que a mí me parece tan chistoso, después de haber hecho la maestría, el doctorado, el postdoctorado, la dificultad que le cuesta a uno llegar a escribir y a construir un pensamiento coherente y a leer millones de cosas y a tener que construir ideas claras. Después de eso, pues como escuchar lo que hablan los artistas y escuchar a Doris Salcedo hablando de cosas como de el contramonumento, que es un concepto que no sé de qué autor saca, como para justificar lo que hace, porque como obviamente no sabe hacer un monumento, pues lo único que le puede hacer es un contramonumento. Entonces, si yo no puedo hacer una gran escultura de un personaje, bueno, por decir un cliché sobre un caballo con el material metálico de las armas, entonces, ¿qué es lo que primero que se me ocurre hacer? Pues se me ocurre hacer una plasta y en esa plasta cortarla como si fueran baldosas y hacer un sillo, hacer un piso con esa plasta y hablar de un contramonumento. Entonces, yo no creo mucho realmente en esos artistas que no tienen una práctica disciplinar concreta, sino que lo que mandan es hacer las obras, o entonces me invento qué discurso tan tremendo para mostrar que no sé, para disimular que no sé hacer algo en concreto, sino simplemente tramar con la palabra. Entonces lo que pasa ahí es que todo el sistema del arte, sobre todo el que tiene que ver con los recursos públicos, está permeado por ese tipo de tendencias conceptuales, en donde realmente, y lo mismo la academia, donde realmente no hay gente que sepa hacer cosas que, digamos, estén mostrando una profesionalidad en lo que están haciendo, sino que todo el tiempo necesitan de un discurso para justificarse, y en el momento en que haya gente que realmente produzca imágenes, que sean realmente pintores o escultores o gente que haga cosas y que cuestione esa forma de ver las artes, pues es entrar en una crisis psicológica muy grande para muchas personas. Entonces eso ya se ha analizado como la gente que pasa su vida basado como en una farsa que ha construido, que en cierto momento tenía una cierta carga de verdad, pero que con los años pues se muestra que era pues algo falaz. Pues mucha gente no está dispuesta a retroceder y decir, ay no, me equivoqué, esto como que no era así, sino que tiene que seguir así hasta la muerte. Y entonces pues eso hace que sea muy difícil que el panorama de las artes cambie, a pesar de que actualmente hay muchos críticos de todo ese sistema que trabajan y que escriben libros y que hacen producción teórica y que pues muestran que mucho de lo que pasa ahí pues simplemente hace ver que hay gente que no sabe hacer nada, pero que quiere disimular eso y que no se descubra qué es lo que realmente pasa ahí. Bueno, a mí me inquieta de ese espacio de fragmentos, espacio arte y memoria, que es la convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura como una de las condiciones para cerrar los acuerdos de paz. Pero me parece interesante, pero también me parece un poco abusivo, digámoslo así, ¿cierto? En que esta convocatoria lo que haya entregado, ¿cierto? Lo que haya producido es un espacio aparentemente para recuperar la memoria de las víctimas, pero es un espacio que está construido para rendirle culto
a un artista, ¿cierto? Eso me parece delicado, me parece un poco abusivo, ¿cierto? Sí. Y no solamente eso, sino que se invita se hace convocatorias para que hagan exposiciones en ese espacio, pero contrario a lo que uno esperaría, que fuera diverso, que fuera incluyente, que fueran muchas estéticas, muchos intereses, los que lleven su mirada del conflicto colombiano, es solamente una estética la convocada, ¿no? Es un grupo muy pequeño de artistas. Entonces esto es excluyente, es sectario, es elitista, y me parece que es contrario a la paz. Total, y yo y esas convocatorias, ¿dónde salen o qué? Nadie se entera. Nadie sabe. Nadie se entera. Nadie sabe, por ejemplo, nadie se entera. Acabaron de salir los resultados. No sabe si serán convocatorias o si es más bien ahí que ellos eligen entre ellos. Exacto, entonces hay muchas preguntas. Por ejemplo, en este momento no sabemos quiénes son los jurados para la segunda convocatoria del premio Fragmentos, Espacio, Arte y Memoria. No sabemos quiénes fueron los jurados. Entonces estamos como esperando pues alguna respuesta del ministerio. Y eso es lo que pasa también, por ejemplo, yo tampoco sé con qué criterio eligen los curadores, por ejemplo, en el Salón Nacional de Arte. Parece que fueran como unos allá que eligen los curadores que piensan muy parecido a ellos, y los curadores, ahí sí ellos hacen como convocatorias, pero al final entonces ya todo está permeado ahí como por una rosca y un carácter ideológico de lo que se debe o no se debe mostrar, y es realmente bastante chistoso eso porque final, bueno, fuera de que es tragicómico y dramático, pues uno ve lo que se presenta, y como ya llevamos más de 25 años en el medio artístico, pues uno entiende cuáles son las lógicas de que por qué es que, digamos, en términos conceptuales, por qué esto se está buscando que tenga interés. O sea, no es que uno no entienda cuál es esa lógica que ellos intentan manejar, pero es tan básica, tan elemental y tan poco constructiva en términos sociales que pues uno simplemente se da cuenta que hay más allá de unas personas intentándose acomodar para cuadrar y que sea un tipo de arte que sea validado ahí en ese medio, pues no hay nada más. Sí, bueno, ya pues exploramos esto, lo de esta estética del duelo, que es la estética contemporánea en la que estamos anclados, en la que nos tienen atrapados, es ese círculo de miserias, de llantos en el que estamos sumidos y que no hemos podido romper, ¿no? Pero para poder romper ese círculo necesitamos otra estética, necesitamos artistas que planteen otra cosa, ¿no? Que logren finalmente salirse del círculo, ¿no? Sí, porque seguimos un poco en el cuento de la pornomiseria, y entonces Doris Salcedo mostrando el drama. Yo no sé si ella, bueno, coge los muebles de lugares donde han habido masacres y situaciones de violencia, y todo eso, pues digamos, como que finalmente pues terminan haciéndolo. Casi el artista como depredador cultural. Total, sí, y además que es finalmente muy poco imaginativo también, porque uno podría partir de ese tipo de situaciones de lo real, pero para construir otro tipo de cosas mucho más, digamos, fantásticas. Es que precisamente he estado últimamente escribiendo bastante, estoy escribiendo unos cuentos donde estoy como narrando historias que pasan aquí en Chapinero. Estoy escribiendo cuentos y a partir de historias reales estoy como trabajando un poco, llevándolos hacia lo fantástico, hacia la ciencia ficción, hacia el terror. O sea, cuántos campos también de imaginarios que existen y que podrían, digamos, explorarse en la producción artística en diferentes medios que no se hace porque nos limitamos a estar ahí en la nota miserable sobre la realidad nacional, que pues es ya muy recurrente y muy aburrido. Usted hablaba de chapinero ahora y utilizó un término, chapinero no era metafísico, era otro. ¿Paranormal? Chapinero paranormal, ¿no? Era un espacio, me pareció sugestivo, ¿no? Una exposición chapinero paranormal, entonces personajes. Pues es que estoy ahorita, en los últimos meses he estado escribiendo literatura, entonces he estado trabajando cuentos, estoy escribiendo 3 libros de cuentos y uno de esos se llama
Matadero Gótico, donde son historias que pasan aquí en Chapinero. Y me interesa mucho, digamos, ese tipo de exploración literaria. Últimamente he estado escribiendo y he dejado un poco la práctica de la pintura y el dibujo de lado en los últimos meses, porque me gusta mucho y creo que una de las posibilidades que tiene un artista hoy es poder trabajar en diferentes medios que de alguna forma confluyen en una misma propuesta personal, que es la propuesta de creación del artista, pero respetando cada medio. O sea, si yo me meto a hacer pintura es porque me meto a hacer pintura, si me pongo a hacer dibujo es porque me pongo a hacer dibujo, si me pongo a hacer cómic, me pongo a hacer cómic, si me pongo a hacer fotografía, buena fotografía. Literatura. Pero lo que hoy prima muchas veces en las modas del arte contemporáneo es no, entonces hagámoslo interdisciplinar, entonces que sea pintura pero que sea al mismo tiempo escultura, y que sea una cosa y que sea la otra, pero al final termina siendo como los resultados una cosa que no es ni lo uno ni lo otro. Entonces yo creo que un campo realmente de exploración es el trabajo multidisciplinar que un artista puede realizar, pero respetando los medios, porque los medios ya generan unos códigos y un sistema de construcción que hay que conocer y profundizar. Si no, entonces yo no profundizo ni lo uno ni lo otro, y entonces tramo con el cuento de que lo que hago es pintura expandida, que es como una pintura medio escultórica, medio no sé qué, por utilizar ese término pues de moda actual. Y lo que pasa es que se esconde realmente que no hay una profundización en un campo disciplinar específico a través, digamos, de ese tipo de terminología que al final, por ejemplo, hablando de esto de pintura expandida, que hoy escultura expandida, si yo hablo de escultura expandida, de pintura expandida, de grabado expandido, de meme expandido, estoy en la jugada. Meme expandido. Ya, estoy en la jugada. Es algo un poco ridículo, y si uno se pone, y que va incluso, digamos, cuando uno lee cuando uno lee de historia del arte, uno se da cuenta que la mayoría de términos que se utilizan ni siquiera hay una conciencia realmente histórica, porque por ejemplo, pintura expandida, que es como la pintura que se supone se sale del caballete, se sale del marco convencional, pero cuando uno se pone a fijarse en la historia del arte, desde las cavernas hasta el día de hoy, siempre ha habido eso que se llama pintura expandida. O sea, la gente ha pintado sobre vasos, ha pintado sobre muros, ha pintado sobre cualquier cantidad de objetos, que considerar que es un gran avance estar hablando de pintura expandida, cuando en sus inicios de la pintura ya la pintura era expandida, digamos, entre comillas, pues es desconocer realmente lo que ha pasado en la historia del arte, qué es lo que ocurre. Como la gente no lee ni se aproxima a lo que ya ha sido hecho, entonces creen estar hablando de una cantidad de cosas que si uno mira a través de la historia del arte, pues ya se han producido o se han generado sistemas análogos de producción que sería interesante explorarlos para poder realmente producir algo diferente. Por ejemplo, por decir una cosa, por ejemplo, en el siglo XV, hasta el siglo XV, en los últimos siglos de la Edad Media, había un sistema de producción de pintura en talleres, y era una producción colaborativa, participativa, y hoy en día se considera que lo último es hablar de arte participativo y arte colaborativo, cuando si uno se pone a mirar esos sistemas completamente sofisticados de producción en el taller, donde habían unos que preparaban los colores, otros preparaban los fondos, otros que hacían tales partes del cuadro, ya había una producción participativa y colaborativa a un nivel digamos, de sofisticación técnica y conceptual enorme, que ni siquiera hoy, con todos estos trabajos participativos que se quedan casi siempre, digamos, en el arte relacional, que es además un arte un poco, si uno se pone a mirar esas fotos, el otro día estaba mirando unas fotos de proyectos de arte relacional, y uno siempre ve las fotos y lo que ve es como un poco de gente sentada, una persona con un videomin hablando de algo y escribiendo términos en un tablero, y como personas en espacios como de galerías, en socialización, y ya, uno no ve imágenes, sino ve es como gente ahí socializando y tomando notas. Uno dice, bueno, pero ¿esto qué? ¿Dónde están las imágenes? ¿Dónde está la profesionalidad de hacer un dibujo? Como nadie sabe hacer dibujo, como nadie sabe hacer pintura, entonces inventémonos cosas que para enredarnos la cabeza, y finalmente no hacer nada que ni que interese a la sociedad ni a nadie. Bueno, entonces ya hicimos este balance, estas proyecciones, balance
del año pasado. Nos faltó hablar del premio Luis Caballero, pero bueno, en otra oportunidad. ¿Por qué no aprovechamos los últimos momentos para hacer un recorrido por su taller, mirar que, Bueno. que no solamente usted tiene una posición crítica con respecto al duchampismo, ¿cierto? Pero, sino que también produce obra, que es productor de imagen, y para que nos hable un poco de sus intereses recientes. Bueno. Porque cuando usted comenzaba a hablar de, bueno, estoy haciendo como literatura, Ajá. yo dije, dimos hasta un paso de volverse conceptual también. No, o sea, era lo que yo estaba diciendo, o sea, a mí me interesa mucho es esa posibilidad que tiene cada artista de poder desarrollar bien una producción en diferentes medios, porque a mí me catalogan, no, que es que solo es pintor, que solamente pinta, cuando yo he hecho instalación, performance, cómic, ilustración, literatura, he escrito teoría del arte, pues para eso tuve que hice el doctorado en teoría y práctica de las artes en Francia, que además yo hice ese doctorado y esa maestría en Francia porque mi idea era para poder estar en Francia yo tenía que estar inscrito en una universidad, ¿no? Mi idea era desarrollar mi producción artística, pero para poder estar en Francia pues tenía que ser estudiante. Entonces, mientras que iba desarrollando y trabajando en mi producción visual, pues tenía que estar siempre inscrito en una universidad y por eso fue que realicé el doctorado en artes. Entonces todo el tiempo estaba escribiendo en paralelo a la producción de creación. Pero una cosa es muy claramente los procesos que tienen que ver con la investigación y la producción de un pensamiento artístico, y otra cosa es en paralelo lo que se produce en la creación de la práctica visual, buscando, digamos, en ese trabajo de estructuración de un pensamiento coherente, pues los vínculos entre una racionalidad y una producción visual que no necesariamente se limita a un pensamiento racional, ¿no? Entonces, digamos que últimamente sí he estado muy metido en escribir literatura, pero pues aquí en el taller tengo muchas pinturas visibles de diferentes momentos que tienen que ver con proyectos específicos. En las mismas pinturas también me gusta mucho como trabajar diferentes formas de producción técnica. Entonces tengo unas pinturas que están muy ligadas, digamos, al tipo de figuración y de forma técnica que se realizaba o que se trabajaba en la colonia. Por ejemplo, ahorita la vemos. Tengo otros trabajos mucho más de carácter expresionista, pero siempre, digamos, enmarcando cada una de las series de producción pictórica que hago en una forma particular de hacer y en una exploración particular en esa forma de hacer. Porque es que dicen, no, es pintor, entonces solamente la trementina. No, hay una multiplicidad de formas de producción, así como en la música está el vallenato, está la música clásica, está la salsa, está, bueno, cantidad de géneros posibles. En la pintura también pasa lo mismo, y es conociendo el género y la especificidad del tipo de producción, de representación en la que uno está trabajando, que uno puede, digamos, explorar y adentrarse en una forma de construcción visual. ¿Sí? Entonces a mí me gusta como mirar esas diferentes formas y generar proyectos específicos a partir de un cierto tipo de técnica, de unas ciertas orientaciones conceptuales que construyen una figuración particular. Me interesa mucho, por ejemplo, la obra de Otto Dix, que es un artista alemán que uno ve el tipo de pintura que hace, y por un lado podía pintar como un artista flamenco del siglo XV. Años 20, ¿cierto? Sí, 20, 30. Él podía pintar una obra súper, digamos, con una técnica renacentista o casi medieval, pero al mismo tiempo en otra obra podía hacer algo completamente expresionista. Entonces manejaba como diferentes estilos y diferentes maneras de hacer dependiendo del proyecto pictórico que estaba trabajando en su momento. Entonces eso me interesa mucho, digamos, por las posibilidades que da también para conocer formas de trabajo diversificadas en la pintura, lo que permite, lo que redunda finalmente también en el proceso de trabajo docente, donde uno, pues, digamos, intenta tener un campo amplio de exploraciones que también permiten, digamos, orientar procesos académicos de exploración en artes. O sea, a mí me parece, por ejemplo, en esto de la docencia, me parece que uno de lo que realmente se puede enseñar en artes, casi que tal vez lo único, es técnicas de creación.
Y con técnicas no me refiero solamente a las técnicas de pintura, sino, por ejemplo, también tú conoces muy bien toda la técnica de construcción de un discurso, de producción de textos, ¿no? Eso requiere también una técnica, que es la técnica, también una técnica de pensamiento. Entonces, si uno se pone digamos, a entender que las formas de creación, pues lo único que puede uno transmitir realmente y dar a entender es cómo hacer cosas, ¿sí? Cómo construyo yo un pensamiento coherente, cómo hago yo una pintura a partir de determinada técnica. Es lo que realmente me parece a mí que como profesor uno puede enseñar, porque el resto sería simplemente estar en el rollo de expandir una determinada ideología, a ver quiénes se apuntan, y pues me parece que pues el rol docente no es ese, va mucho más allá de eso. Bueno, sí. Bueno, si quiere, pues entonces miramos algunos momentos, algunas obras. Bueno. Y bueno, de antemano agradeciéndole esta tarde, ese esplendoroso día acá en el taller de Timo García. Entonces vamos a mirar el taller, ¿listo? Bueno, sí, miremos, les voy mostrando algunas cositas que tengo acá. Bueno, aquí por ejemplo tengo una serie de retratos. O sea, lo que pasa es que yo trabajo como por series y todo el tiempo estoy produciendo. Ahorita estoy en literatura, pero hace unos meses estaba muy metido en la pintura, que es, digamos, mi fuerte. Y en la pintura trabajo por series. Entonces, por ejemplo, esta simplemente es una serie de retratos que estaba haciendo. Hice como unos 300 retratos, los estaba pasando también por redes. Y yo, digamos... ¿Esto es qué? ¿Esto es qué técnica? Es óleo sobre papel. Ajá. Y lo que estaba haciendo con estos retratos y lo que he estado haciendo en pintura desde que salí de la universidad es trabajos en diferentes temáticas, pero todos tienen que ver con un carácter acumulativo. Entonces, digamos que hay una tendencia de acumulación porque hace algunos años me diagnosticaron TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, y entonces eso hace que es una forma de pensamiento que me lleva todo el tiempo a estar, digamos, produciendo cosas. Entonces aquí tengo solamente un panorama muy pequeño de mi producción, pero tengo cientos de pinturas guardadas. Lo que pasa es que y esta Madonna ya, como me la he pasado pintando, pues no la sé, mi trabajo no ha sido tan difundido, pero pues la idea es comenzar a difundirlo. Esa era una serie de vírgenes que hice en Francia, un poco basados en las vírgenes y en la pintura flamenca del siglo XV, y eran vírgenes que tenían pequeños detalles, digamos, contemporáneos. Por ejemplo, esa tenía, los aretes son como de plástico. O aquí tengo otra a este lado donde aparece también una virgen con un muñequito de una película muy conocida de animación. Entonces, o este otro también muy basado en este de aquí arriba, basado también en la pintura de finales de la Edad Media del Renacimiento, pero introduciendo también, digamos, una dislocación temporal al plantear, digamos, San Jorge el dragón, pero el dragón es un dinosaurio, una representación contemporánea de un dinosaurio. Entonces lo que tengo aquí es como muchos pinturas un poco en desorden. Este, por ejemplo, es una pintura de una serie que hicimos hace año y medio con el semillero de pintura en la universidad donde trabajo, y lo que hicimos fue unas versiones contemporáneas de unas pinturas coloniales de un género que se llama las pinturas de castas, que las pinturas de castas son como pinturas de familia, donde aparece un padre, normalmente aparece un padre, una madre y un hijo, y en esas pinturas coloniales, digamos, era una forma de clasificación étnica. Entonces aparecía, por ejemplo, de español e indio sale mestizo, de mestizo y sambo sale no sé qué. Entonces, y había siempre una leyenda. Entonces nosotros lo que hicimos fue plantear un poco lo mismo,
pero con personajes pertenecientes a tribus urbanas contemporáneas. Entonces, por ejemplo, este es de LGTBI con hipster, este es LGTBI con hipster, sale Potterhead. Potterhead es de los aficionados a Harry Potter. Había también de punk, de punkero con metalero, sale emo. Sí, es un semillero. Entonces esas las hicimos con los estudiantes del semillero, entre todos hicimos un trabajo colectivo a la manera de los talleres también coloniales y medievales, donde había mucha gente que trabajaba en un mismo proyecto realizando las obras. Entonces hicimos de proyecto 8 pinturas. Aquí tengo, por ejemplo, unas de otro proyecto. Todo esto está en un desorden porque son puros, digamos, obras que pertenecen a diferentes series. Esta es la serie, estas son de la serie que puse en el Santa Clara hace unos años, que eran a partir de miniaturas góticas, una serie de miniaturas basadas también en los libros de horas de finales del siglo XIII y XIV. Pero planteando, digamos, las imágenes sagradas en espacios contemporáneos de la ciudad de Montreal, que era donde yo vivía. ¿Y no ha vuelto usted no siguió dialogando con el museo, digamos, para otra exposición o...? No, pues es que lo que pasa es que me gusta mucho estar metido pintando. Entonces, cuando uno está todo el tiempo en la creación, el otro trabajo que es de la difusión se vuelve tortuoso y difícil de lograr. Entonces, eso es también lo que pasa. Mucha gente se dedica precisamente a lo que decíamos, a la socialización, a estar socializando, así no tengan un trabajo de nada, pero como están socializando, entonces están exponiendo, están mostrando, pero pues unas cosas que no son interesantes. A mí me pasa un poco lo contrario, me la paso aquí reinteresado en lo que yo hago, metido en mis cosas, pero al final pues no le invierto suficiente tiempo a poder... A las relaciones sociales. A las relaciones sociales, entonces finalmente termina uno ahí en el taller. Pero pues esto tiene que ver con la época en que usted mencionaba ahora, los años 20 y 30 del siglo XX, ¿no? Bueno, ahí tenemos el perro que... Y bueno, ahí nos acompaña, él está ahí dando su opinión. Sí, por ejemplo son mucho más matéricos, fíjate que es toda la materia de la pintura, es un tipo de pintura mucho más rápida, más ágil, ligada, digamos, también a la influencia expresionista de la representación. Entonces tengo pues unas series de animales, de perros, intento también que tenga algo un poco fantástico. Por ejemplo en que hace también parte como de ese mismo tipo de tendencia, intentando que sean como personajes en un bosque o en situaciones como es un poco dramático. Entonces, y hay cosas muy distintas como estas que no las he terminado. O sea, lo que pasa es que me la paso, como te estaba diciendo. Pero hay como esos saltos de época, porque esto está mucho más relacionado con su estética medieval, tal vez, y está mucho más de estética moderna, ¿no? Sí, exacto. Me gusta saltar de una cosa a la otra, de una forma de hacer a la otra, para producir, digamos, imágenes dependiendo de determinados proyectos. Por ejemplo, esta era una serie de Adán y Eva, pues eran muchos Adán y Eva juntos. Me llama la estética de los años 20 y 30 del siglo XX porque leí hace poco a un crítico de arte español que hablaba que entramos en una época muy parecida a los años 20 del siglo XX. Entonces, digamos, vamos a comenzar la década de los 20, ¿cierto?, del siglo XXI, pero encontramos muchas cosas que ya pasaron y que posiblemente vayamos a repetir en el siglo XX, que ya pasaron en el siglo XXI, que ya pasaron en el siglo XX. Entonces, bueno, habrá que mirar a ver qué va a pasar con... Yo lo que, a propósito de esas ideas sobre temporalidad, precisamente es lo que me parece que define un poco a la época contemporánea en medios como la pintura. O sea, de alguna manera en el arte moderno siempre se estaba intentando buscar lo nuevo, cambiar, transgredir todo el tiempo, asesinar el padre en términos psicoanalíticos. Y yo lo que pienso es que la época contemporánea, al contrario de esa idea de lo nuevo que sigue primando en ciertos círculos artísticos como en el arte conceptual contemporáneo, hay otra forma de ver y es realmente conciliarse con el arte de todos los tiempos y de todas las épocas, donde uno puede explorar formas de trabajo del pasado para producir imágenes sobre la actualidad, utilizar técnicas, y es que eso es lo que pasa en cualquier otro medio como la música. O sea, la música no es que
ay no, entonces ya dejemos de utilizar tambores y dejemos de utilizar tales cosas porque entonces tenemos es que, no, o sea, todo sigue estando ahí, todo sigue estando presente y puede ser reutilizado para crear algo actual. Entonces, eso me interesa bastante, entonces yo estoy poco en contra de todas esas tendencias que es como lo mismo del ejemplo del fútbol. Ya no nos dediquemos a jugar fútbol con guayos y con balón porque ya se utilizó mucho, entonces quitémonos los guayos y simplemente caminemos por la cancha. Pues es tonto, o sea, es como que ese tipo de razonamientos es los que dominan las prácticas artísticas contemporáneas. Y no, ahí está la pintura donde todo está por hacerse, y donde todo está por descubrirse y redescubrirse y reutilizarse de miles de formas nuevas a partir de unos caminos y unas avenidas gigantes que ya existen y que se pueden explorar. Pero no es explorando realmente en profundidad eso que existe, que uno puede llegar a hacer algo realmente propio y algo realmente nuevo. No es negándolo todo y diciendo que esto no, y que esto no, y que esto no, y que esto no, porque entonces, ¿ahí qué? Bueno, vamos a ir despidiendo esta transmisión acá con unos autorretratos suyos. No sé si aquí al lado, pues está, aquí podemos ver al artista, pero aquí al lado hay otro, bueno, me inquieta, ¿cierto? ¿Ese perro? Sí, porque uno puede pensar que, porque está toda esa serie de autorretratos, bueno, usted los colocó ahí con otra idea. Sí, no, bueno, el perro y este de aquí abajo hacen parte más de estos que veíamos aquí en el corredor. Lo que pasa es que aquí está todo mezclado. Sí, claro. Y solamente está una pequeña parte porque allá atrás tengo 50.000 otras cosas. Pero bueno, ahí va, o sea, lo importante es hacerlo y lo importante es seguir trabajando y lo que es chévere es hacer cosas, no andar en discursos. O sea, lo que es chévere es concentrarse, meterse en el taller y profundizar en algo que uno esté construyendo. Así de pronto nunca uno sea reconocido o no, sí. Eso no lo sabemos, pero bueno. Algunos artistas nacen póstumos, ¿no? Es con el tiempo y seguramente dentro de 50 años los artistas que son hoy los famosos como Beatriz González o esta señora Salcedo no serán nadie, y los que serán recordados serán otros que de los que nadie está hablando en este momento. Entonces, les dejo la inquietud. Sí, bueno, ahora la pregunta indiscreta. ¿Se está vendiendo arte en Colombia? Bueno, usted dice, estoy en mi trabajo universitario, estoy en trabajo de taller. Entonces no sé si sea pertinente la pregunta. Como te dije, yo soy profesor de pintura en este momento y de investigación en artes. Y me encanta mi trabajo docente. A tiempo completo, que también me da tiempo para desarrollar mi práctica artística, y realmente lo de vender las pinturas es un campo que me parece muy complicado aquí en Colombia o en cualquier parte. Entonces estoy muy contento de poder trabajar en algo que me gusta, que es en la docencia, y al mismo tiempo desarrollar mi práctica artística. Entonces eso es lo que hago. Bueno, Dimo García, artista plástico, estudios doctorales, postdoctorales, está explorando muchos caminos, no le teme a las grandes avenidas que cruzan la historia del pensamiento occidental, las artes, la filosofía, etcétera. Y bueno, muchas gracias por el espacio que sacó esta tarde. Bueno, le agradecemos aquí también al maestro Miguel Ángel Rojas, que estuvo acompañándonos toda la transmisión, a Gustavo Armando García, a Andrés Suárez, a mirar a quien ya habíamos saludado a las demás personas. Y bueno, a ver quién más vemos aquí que no hayamos saludado. Bueno, saludos a todos. A Javier Briceño, artista, a Catrina Córdoba, artista, transformista, drag, muy importante, reconocimiento nacional. José Ramón Tarazona. También tenemos a William Zavala, artista también, muy buen pintor. Sí. Hacía tiempos que hay muy buenos, hay muy buenos. No hay espacios, o sea. No hay espacios y nos tienen condicionados a que si no es duelo, esto no entra. Sí, es cierto. No entra. Entonces, es cierto, total. Entonces el duelo, es decir, quieren que estemos en un... Y si no es político, entonces no.
Tiene que ser arte político, o sea, a mí el arte político me cansa. Tenemos que ser capaces de salir de este duelo, ese duelo eterno que nos prescribió el Ministerio de Cultura y las personas que lo... Entonces quedamos así. Bueno, estamos aquí arreglando unas cositas. Santiago Cortés, Felipe Moreno, ya hemos hablado. A Joana Maya, ya hemos hablado. A Milena, a Tina. Bueno, Tina Pi está conectada acá. Hola, Tina, muy famosa en redes y también tiene una gran carrera internacional. Nos acompañó también el maestro Oscar Salamanca. Entonces, entonces ahí otro gran pintor, otro gran pintor. Duchampista a veces. Bueno, por supuesto, maestro Miguel Ángel, que es un referente para todos nosotros, ¿cierto? Bueno, maestro. Está Luis Loaiza, está, bueno, ya. Bueno, ya Andrea, Carolina Durán, otra excelente pintora. Persona, sí. Bueno, que nos acompaña también el maestro Juan Fernando Cáceres, ¿Sí? otro gran pintor, otro gran dibujante. Y bueno, llegará el momento para que esta nueva estética que estamos esperando, que no sea de duelo, pues se abra paso en el arte colombiano. Maestro. Bueno, muchas gracias por venir y seguimos ahí en las redes y en todo lado comunicando. Listo, bueno, buena tarde.